Señor Aldo Graciani, qué gusto tenerte acá, hermano. Qué felicidad estar acá. Qué placer. Aparte no había venido el estudio nuevo. No, para mí es el ahora- estudio nuevo este. Este es el estudio nuevo. Que ya dejó de ser nuevo seguramente para ustedes, pero para mí es el estudio nuevo. Acá están preguntando, Dalia pregunta, ¿qué pasó con las playlists de Aldo? ¿Qué pasó, no? Acá una que te sigue desde Cemento. Me sigue de cemento. Y bueno, haremos una playlist. Les regalaré una playlist. Voy a regalar una playlist a Vino Grande. Vamos todavía. Vamos todavía. Bueno, Aldo es complejo de presentar a Aldo, porque me llevaría mucho tiempo. Me va a llevar mucho tiempo. Aldo es un gran amigo. Aldo y yo hicimos la carrera de sommelier medio en paralelo. Somos dos de la vieja guardia de la sommelería Lo argentina. hicimos juntos. Exacto. Lo hicimos juntos. Sí, no, por eso han sido 20 años, 25 años en paralelo. Desde estudiar juntos. No, y antes también. Claro. Y antes también. Antes yo te conocí en Danzón. Claro. Pero ahí después entramos a la escuela. A mi hermano ya te había visto antes en Tu Bizarro. hermano en Bizarro, haciendo coctelería. Yo siempre digo, yo le hice el primer martini a Pablo Piñata, por ejemplo, de su vida. Qué grande. Y siempre me dice, el primer martini en mi vida me lo hiciste vos. Tremendo. Eran otras épocas. Tremendo. Qué grande que estamos. Éramos muy jóvenes. 98. El año 98. 27 años atrás, ¿Sí? el doble de la edad que tengo. Bueno, Bueno, bien vividos. sí, bien vivido. Bien vivido. Estamos viviéndolo bien también. Has vivido la mitad de tu vida dedicado al vino casi. Y más de la mitad, y más. mucho más de la mitad de tu vida dedicado a la gastronomía. Sí. Por todos lados. Sí, puedo empezar a los 15, voy con ¿Cómo que 55. empezaste a los 15? Yo ya la sé la historia, pero ellos no. Empecé a los 15 en un barcito con mi madre. Salía del colegio y me iba a servir café ahí en la calle Mansilla, frente a Radio Mitre, siempre cuento la historia. Y ahí le servía, era el niato que entraba a los estudios de radio y le servía café a... En esa época estaba Mochín Marafiotti, Liliana López Foresi, Néstor Ibarra, estaba Pedro Saborido en la FM ya, y yo le llevaba café, entonces entraba a los estudios con la bandeja, hablaba, me hacían hablar. Muy divertido, muy divertido. Ahí no paré más de laburar, no es que hubo un tiempo, fue como ininterrumpido, digamos. Sí, la vida te va llevando también un poco. Te va ¿no? llevando, la vida te va llevando. Uno cree que hace planes y de repente, bueno, la vida te va llevando un poco. Exactamente, yo creo que te va llevando más que un poco, porque muchas veces los planes que tenés, viste, si vos estás muy rígido en los planes que tenés, te podés llegar a frustrar, porque a veces no son las cosas muchas veces como uno piensa. En cambio, si estás abierto y acompañar al río para donde va, viste, vas sumando, ¿no? Como el estanciero, vas haciendo diferentes cositas. ¿Y cómo siguió tu trayectoria? Porque compartimos el Gran Bar Danzón, hablamos ya de que hiciste algún paso por Mundo Bizarro, la gente por ahí no sabe, pasaste por íconos de la gastronomía porteña, por el Faena, por Casacruz, por Cholila en su momento. Bueno, la cronología sería del 95 en adelante, porque antes fueron los bares con mi mamá en la Plaza Serrano, hasta más o menos hasta el año 94. El 95, Cholila, restaurante que fue uno de los primeros restaurantes de Puerto Madero. En esa época estaba Dique 4, Catrín, Cholila, Claro. Alguno que otro más. En la Era primera Paquebot. cuadra. Eso fue después. Eso fue después, fue Sí. En el 95 Cholila, en el 98 hago un paso por un restaurante que se llama Paquebot, que fue muy cortito, y entré en el Danzón, en el 98, que estabas vos. En Sala estabas, en Cholila. En Cholila empecé no me dejaban ir a la sala al principio. Era un restaurante muy estricto. Yo ahí aprendí prácticamente casi todo lo que sé de servicio, lo aprendí ahí. Primero me tuvieron faginando platos, no me dejaban ni llevar platos. Estaba Germán Martitegui del otro lado del pase y decía, este pibe no lleva platos, decía. No decía pibe, decía otra palabra. No. Este pibe no lleva platos. Y encima, faginar platos, ni siquiera faginar copas. Platos. Empezar por los platos, que Faginás, son más baratos vos y más faginás fáciles. platos. Y no se rompen tanto. Faginar platos. Después empezaba a faginar copas, platos y copas. Claro. Después dije, bueno, podés llevar platos. Entonces era tipo, los primeros platos que llevaste temblaba la mano, ¿viste? Porque era un restaurante
bastante alta gama, estaba hablando de los 90, ¿viste? Puerto Madero era- Puerto Madero, privatizaciones, era todo. empresas que venían, ¿viste? De afuera, hay muchos almuerzos empresarios, ¿viste? Y después de eso... Y habrás ya atendido ahí a cada uno. habré atendido a todos los que se te ocurra. Todos los- Y después de llevar platos, te dicen, bueno, ahora sos comís. Que sos el ayudante de camarero. El llevador de platos oficial. Ahí ya, No, más como que... el- No, ahí... El ayudante del camarero. Ahí tuve un trabajo buenísimo, porque ahí aprendí todo con un tipo, porque trabajábamos en un sistema que hoy que prácticamente no se usa, que es un sistema de parejas. O sea, cada plaza del restaurante estaba atendida por parejas, un camarero y un comís. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? El camarero, yo tenía un tipo que era un chileno, que era camarero vieja guardia, que el tipo 40 fue el años mejor haciendo eso. camarero que yo vi en mi vida. El tipo se paraba, tomaba los pedidos, tic, 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 y me decía, toma, ¿llevaste a comando a la cocina? Cuando volvés, marcale para postres a la 15, servile agua a la 22 y levantá las entradas a la 25 y andá a la cocina y marchá los principales. Entonces siempre te daba 3, 4 cosas para hacer el tipo. Y él se quedaba parado. Entonces vos ibas y venías, te parabas al lado de él, te daba otras 4 cosas para hacer. Ibas y venías. Entonces, ¿qué pasaba? Era un servicio de excelencia porque nadie levantaba la mano y nunca vi. Siempre estaba él. Entonces, él, cada tanto servía un poquito de agua, tomaba una comanda. Gente que se sabía quedar en su plaza y que miraba sus mesas. Exactamente. Y Hoy vos- nos cuesta eso, los gastronómicos, ¿no? La gente se No. distrae. No, el, no. el comilla, casi la figura de comís existe menos. Sí, prácticamente Desaparecen no existe. al baño a fumarse un pucho, a mirar el teléfono. Era Hoy nos una cuesta época hermosa, dorada. Yo aprendí un montón ahí. De ratos era muy estricto también el lugar. Pero en esa cosa estricta, ¿viste? De rato había. Yo me acuerdo de servicios que eran un ballet, ¿viste? De decir, esto es un ballet, no es un restaurante, ¿viste? Era algo. Después de declive, se cayó. Es que cuando los restaurantes funcionan, son un ballet. Ah, son una orquesta, son un tac, tac, tac. No pasa mucho tiempo, no te están apurando. Pero para que eso suceda, necesitas mucho material humano. Y hoy por hoy es muy difícil tener mucho material humano porque es bastante son muy pocos los lugares que conocemos que a veces ¿viste? El consumidor, la persona que va a un restaurante, muchas veces no sabe todo el laburo que hay atrás. No, acá me rompieron la cabeza, mira, pagué 60, 70 lucas, sí, pero no, viste, hubo un tipo que te recibió, hubo otra chica que te llevó a la mesa, que te llevó las ribas a guardarropas. Viste, cuando te sentaste hubo otro que te dejó la carta, se presentó con su nombre. Y son un montón de cosas que suceden. Imagínate en la cocina, imagínate durante el día y toda la cabeza que se tiene puesto. Entonces, para ese tipo de servicio necesitas mucha gente, que es lo que ahora es muy difícil de tener. Hoy estuve en un lugar, no vamos a decir el nombre, pero recomendado por la guía Michelin para almorzar. Y entre que me senté y me trajeron el agua y la carta, 35 minutos, Te 40 querés minutos. morir. Me quería morir. Al mediodía tenés 35 minutos para comer. Dale. Al flaco, mediodía tenés 35 ¿cómo minutos puede para ser? comer. Estás recomendado. Y esto era de lo bueno. Sí. Bueno, es una etapa difícil, en el mundo, ¿no? Sí, Yo cuando a veces uno vive en la burbuja argentina y decir, che, qué mal que estamos, mira el quilombo de servicios que tenemos, qué sé yo. Y después cuando nosotros tenemos la suerte de viajar y charlamos con colegas en otras partes del mundo, les pasa lo mismo. Sí. Les pasa lo mismo. Los pibes, ¿viste? No tienen la misma pasión que antes. Se labura, ¿viste? Hay cosas positivas, como que se labura menos horas que antes también. Se valora el tiempo. Sí, pero y en las cocinas el ambiente es más tranqui. el ambiente es más tranquilo. Cuando nosotros crecimos, el ambiente en la cocina, nosotros estábamos en la sala y era por ahí un poquito estricto, Sí, no, pero pasable. En la cocina se tiraban con de todo. sí, o era tan despótico que era como entrar a una iglesia y todos trabajando con miedo. Sí, Yo he vivido lugares que, viste, que con muchas cocinas se trabajaba con miedo. ¿Viste? Sí, y hoy por hoy decimos, che, qué loco eso, ¿no? Porque hoy por hoy los pibes te mandan a cagar y No. ¿sabes qué? Cocinale vos, te dicen. ¿Sabes qué? Sacá vos los 10 ojos de bife esto. Dice, ¿por qué no lo hacíamos antes, no? Digo, Es una locura. No, la gente bancaba mucho en la cocina. La cocina era un ambiente de trabajo pesado, aparte con fuego, con cuchillos, con gente a los gritos, muchas horas, mucha presión. sí, yo Era un siempre... ambiente difícil de las cocinas. Yo siempre cuando está esa pica salón-cocina, viste, que siempre existió y existe,
Yo siempre a los chicos de la sala les digo lo mismo. Mirá, vos tenés que pensar esto. Nosotros, mal que mal, es verano, estamos con aire acondicionado. Sí, claro. Caminamos, vamos de acá para allá, hablamos con uno, hablamos con otro. Tu trabajo, viste, vas, venís. Vos pensás trabajar con 70 grados de calor en tu zona inguinal, que te puedes mover medio metro para la derecha, medio metro para la izquierda, y a veces puedes darte vuelta para emplatar porque la mesada la tenés acá. ¿Qué haces? Entonces, viste, nosotros tenemos que tenerle un poco más de paciencia porque ahí hay verdadera pasión, ¿viste? No, y en el medio te estás cortando. Olvídate. Te das vuelta y tenés al del cuchillo de al lado. Pasaban los chefs y te pegaban, te tocaban, te empujaban. Sí. Tus compañeros, cuando no tenías un problema, te hacían alguna perrada también. Olvídate. No era muy difícil. La sala es más divertida, claramente, y tenemos que tener esa paciencia con la cocina, que los pibes realmente hacen son los que están en la cocina haciendo para que después nosotros podamos brillar afuera, ¿viste? Entonces, para que ese ballet se dé, tienes que empezar adentro y... La sala también tiene otro encanto que es... Yo creo que también un poquito los gastronómicos nos dividimos en dos, ¿no? Los cocineros o incluso algunos bartenders que quieren estar muy metidos en su arte, en su metida, en su oficio, en cocinar, en armar el trago. Yo me acuerdo trabajar con Aru Lombán, con Ariel Lombán, que fue uno de los grandes cocteleros de la Argentina, que él llegaba y me decía, bueno, vos que te gusta hablar, que te reís mucho, andá y hablá con la gente, yo preparo los tragos. Entonces, claro. Él preparaba los tragos para el restaurante y la mitad de mis tragos. ¿Por qué? Porque era una máquina laburando y lo que le gustaba era eso, ¿no? Y por ahí, algunos de nosotros que nos enganchamos más con el trato con la gente. Totalmente. La sala es un lugar social, ¿viste? En el cual la figura de las personas que les gusta sociabilizar es importante para el cliente porque, fíjate, voy a hacer un homenaje a alguien que nos dejó la semana pasada, que es Luquita Fratini. Luca Fratini trabajaba con nosotros ahora con el restaurante de mi mujer en Roa. Nos dejó la semana pasada, pero Lucas era uno de los últimos guerreros de la gastronomía de antes que te decían, Andrés, ¿querés tomar lo de siempre? Vení, sentate acá, pum. Che, traele a Andrés tal cosa. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Vení, sentate. ¿Viniste con tu mujer? ¿Viste? Y eso prácticamente hoy está en vías de extinción, ¿viste? Y me parece que es algo que hay que volver a revalorizar y me parece que es algo que tenemos que seguir contando y tratando de que esas cosas sigan sucediendo. Me pasó lo opuesto de trabajar con una recepcionista que lo hizo más de una vez. Incluso saludaba efusivamente a clientes que venían, pero que venían acompañados de una mujer diferente. Claro. Y ahí tenés que en cuidar. alguna oportunidad se armó, porque era como, ¿ya habías venido a este restaurante? Claro, ahí tenés que... Pues la sala es eso, ¿eh? La sala es... Sí, guardar secretos. Ser extrovertido, ser carismático, comunicar, pero también entender que hay cosas que son delicadas y que si una persona viene con dos mujeres diferentes, dos oportunidades diferentes, uno lo puede saludar como si lo conociera. Totalmente. Vos tenés que tener mucha lectura porque un restaurante es uno de los pocos lugares en el mundo en que vos no sabés quién está sentado y yo tenía una jefa que me decía, mira, acá puede haber en una mesa un asesino, en otra mesa un infiel, en otra mesa una familia, en otra mesa un político, en otra mesa un empresario, en otra mesa uno que vino con la parejita juntando los mangos, y se junta... Pocos lugares como un restaurante que se junte una fauna tan distinta, ¿viste? Entonces vos tenés que dar la lectura al pibe que sabés que lo viste 2 o 3 veces con personas distintas y tenés que ser cuidadoso. No, y en una barra... Yo te cuento una... Yo cuento una mía. En Filo, antes de dedicarme al vino, yo era coctelero. Vos trabajabas de filo en la barra, claro. Yo trabajaba en una barra. Y en la barra... El intercambio con el cliente es mayor que como el sommelier porque uno los tiene ahí, está de frente y aparte a las barras viene mucha gente que por ahí está sola. Uh-huh. ¿No? En la mesa generalmente son parejas, 3, 4 personas, amigos, qué sé yo. Uno interviene un poquito menos. Y tenía una mujer que era cliente, que venía 2 o 3 veces por semana, que no sé si era el interior o qué. Venías a menudo sola. Claro. Y hacíamos los famosos daiquiris claro, daiquiri de frutilla. El daiquiri de frutilla. Y me acuerdo una noche, ella estaba ahí tomando su daiquiri
como me dice Ludo, que le tenemos que acentuar la última ahí. Daiquiri. Y se acercó un señor, bueno, miró un poquitito y me dice, ¿y qué puedo tomar? Y no sé, bueno, puede tomar un Negroni, puede tomar... Dice, ¿y ella qué está tomando? Me dice, daiquiri. Dice, está bueno eso, y no sé, pregúntele a ella, ya va por el cuarto, le dije. Durísimo. No, me mató la flaca. El flaco me dice, dame un whisky, se fue. Claro. Era joven, perdónenme, no fue a propósito. No, bueno, son cosas. Para mí era buenísimo que se hubiera tomado 4. Le encantaba el trago, pero bueno, ese tipo de cosas, esa sutileza uno la va aprendiendo un poquito también con el tiempo. Sí. Y la gastronomía tiene eso. Y la sala tiene eso. Y trabajás con aire acondicionado, el laburo es diferente, pero tenés que manejar algún código, algún criterio, ¿no? Porque si no te pasan estas cosas. Y las salas también son lugares donde te haces buenos amigos, ¿eh? Buenas amigas. Yo me he hecho muchos amigos, muchos clientes amigos en sala, trabajando de camarero, trabajando de encargado, trabajando como dueño. Y en muchísimos casos me he hecho amigos de muchas personas con las cuales hubo problemas. Claro. ¿Viste? Porque son los que levantaron la mano, son los que necesitaban el mimo extra, ¿viste? Que te da esa queja que aparece en ese momento, muchas veces es una oportunidad ¿viste? De vos resolver un problema, y esos terminan siendo los más amigos que los que no dicen nada, están, ¿viste? Pero es que esto que está diciendo es tremendo. En un restaurante una queja es una oportunidad. Totalmente. En cualquier lado en general, pero es la oportunidad para hacerle sentir a esa persona que es especial, que es única, que la estás mirando y que no es una transacción comercial. No te preocupes, yo te lo voy a resolver. Que no es nada más que, sí, te sirvo el agua y listo. No, eso te da la oportunidad para ir un poquitito más allá. Y eso es también lo lindo, ¿no? Que por ahí incluso tener gente que la primera vez que viene a un restaurante te pide el vino, y la segunda o la tercera vez te dice, bueno, entre este vino y este vino, ¿qué me recomendás? Y la cuarta vez ya hay un poquito de confianza, te dice, bueno, voy a comer esto, ¿qué vino? Generaste el vínculo, la confianza. Es ese vínculo, es esa confianza, es ese trabajo, que además también para el restaurante es lo que hace que ese cliente vuelva, ¿no? Totalmente. Es súper... obviamente la comida es la comida y es la esencia del lugar en muchos casos, pero si vos comes 6 puntos, no 10 puntos, pero te atendieron y tuviste y te lo solucionaron y estuvieron ahí pendientes de vos y la pasaste bien y la vibe estaba buena y qué sé yo, esos tipos van a volver. Sí. ¿Viste? Y al revés, no. La gente no se va a acordar de lo que comió, se va a acordar de cómo la hiciste sentir. Exactamente. Si le sonreíste, si hiciste un esfuercito para que esa cosita que te diste cuenta que era especial para ellos se hiciera realidad, vuelven. Aunque el punto de la carne no haya sido perfecto. Che, una cosa, nosotros esto no está planeado esta charla, estamos en una charla de servicio que nos apasiona a los dos, ¿no? Y está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, pasaste por Puerto Madero. Bueno, después entré en el Danzón en el 98. Viniste al Danzón. El Danzón, hemos hecho un programa de los 25 años del Danzón. Vayan y véanlo en la página pude llegar de Buen Explorers. Sí. Pues fue un programa buenísimo. El Danzón fue un ícono de la gastronomía porteña. Contá un poquito lo que fue el Danzón. Y Gran Bar Danzón fue y es, porque sigue existiendo, sigue siendo un gran lugar. Un lugar en el cual, en uno de los primeros lugares que tenía una carta de vinos muy grande, con 30, 40 vinos por copa. Estamos hablando del año 98. Yo me acuerdo que la gente nos puteaba porque le dábamos el vino frío. Claro, el vino tinto demasiado frío. ¿Qué me estás dando? No, pero se toma fresco, señora. Claro, nosotros le explicábamos que no, tratamos de servir el vino a una temperatura de 18 grados hablamos en ese momento. Hoy tomamos más frío todavía. Claro. No, pero ¿qué? 18 grados ni 8 cuartos, ¿viste? Cagaban a puteada, ¿viste? Y el blanco no estaba lo suficientemente frío. El blanco no estaba lo suficientemente frío. Hemos pasado muchísimas personas, Inés de los Santos, Tato Giovannoni, Andrés Robert, muchísimos más. Damián Alonso, un montón de personas, ¿viste? Que después crecieron cada uno en lo suyo. Una cuna, una gran escuela. Bueno, los chicos de la Alacena. ¿Viste? Han pasado por ahí. Pamela Villar, Martina Arrieta, Tony de Tonys y de Belia. Yo me acuerdo que cocinaba Tony con Martín. Era hermoso, un lugar hermoso. Para mí es un clásico, un ícono de la gastronomía porteña. Vean el programa de los 25 años del Danzón que está en la página, porque la verdad es que estuvimos con Luis conversando un rato largo, estuvo Ludovico.
que a Ludovico yo lo conocí cuando era niñito, porque Bueno, yo te tenía voy a la contar barra una. de filo. Yo tengo una historia con Ludovico que cuando yo me voy del danzón en el 2003, yo tenía una ligación muy grande con ellos. Éramos, ¿viste? Vos estuviste más tiempo. Sí, yo tuve 5 años siendo mano derecha de Pato y de Luis. Y Pato estaba muy enojada conmigo. Pues ellos los dos estaban muy enojados porque yo me iba, ¿viste? Y un día me dice, andala con el pibe, ¿eh? Andala con el pibe, andala vos. Yo no le voy a decir, andala vos con el pibe. Andá a decirle vos a Ludovico que te vas. Exactamente. No. Me tuve que ir acá, porque Ludovico tenía 12 años. Hablábamos de música, de Led Zeppelin, de Jimi Hendrix, ¿viste? Hablábamos mucho de rock. Y tuve mi cumbre con Ludovico a explicarle que yo me iba a España, y qué sé yo, y lloraba, nos dimos un abrazo, ¿viste? Imagínate la ligazón que teníamos. Así que bueno, después de eso trabajé en Casa Cruz, un restaurante que también fue muy icónico en su momento, hasta el 2007, en donde ahora tenemos Bebop. Claro, con Martitegui. Con Germán Martitegui y Juan Santa Cruz. Que venía de Cholila, además. Que fue mi segunda etapa con Germán, claro. Y después en Faena 2007, que ahí fue una linda... Yo no había hecho hotelería, ¿viste? Y para mí fue entrar en un mundo... ¿no? Tenés los diferentes outlets, las cosas... No, aparte en Faena tenías 10 mostradores distintos. Era un quilombo hermoso y para mí era... Y encima yo fui yo iba a plantearle cosas a Alan y Alan me decía que sí. Entonces yo decía, Alan, digo, vos tenés que tener el vino Faena. ¿Cómo lo tenemos? Hagamos el vino Faena. Me decía, Aldito, me vuelvo loco. Dale para adelante. Y después tenía que ir a finanzas. ¿Y para qué? Me dice. No, mirá, lo hablé con Alan, pero ¿para qué queremos tener un vino? Y no, mirá, Alan me dijo que sí. Digo, así que, sorry. Yo decía, Alan. Poniendo estaba la ganza. Alan, ¿por qué no hacemos una guía de vinos argentinos? Que sean los 100 mejores vinos, lo hacemos en tapa dura. Por encima él tiene un departamento creativo de gente laburando, diseño. Entonces hicimos una guía de vinos, todo, ¿viste? Con las páginas con hilo, y qué sé yo, toda de puta madre. Y las finanzas me quería matar, ¿viste? Todo. Yo decía, no sé, mirá, hablalo con Alan, ¿viste? Alan me dijo que sí. Alan dijo que sí. Sorry, ¿viste? Así que nada, fue una etapa muy, muy linda. Hasta que en el 2011 abrí mi primer restaurante. Bueno, acá es donde, a ver, no nos queda tanto tiempo y me parece que es muy interesante todo lo que pasó con vos después de Faena, porque fue el momento en el que te ampliaste, creciste, te hiciste emprendedor, arrancaste con tus propios negocios y bueno, venís de la gastronomía, pero hoy haces muchas cosas más. Entre ellas, este vino que lo estoy probando acá con ustedes, el nuevo. Te di una botella el otro día. Claro, pero no la abrí todavía. Bien. Como sabía que no habías probado, lo traje de vuelta. Me encantó. Gracias. Contanos qué es esto, contanos Bueno, nosotros tenemos un proyecto con Leandro. Después volvemos a la cuestión cronológica, pero... Que con Lean Velázquez, que es el winemaker, que tenemos Tutu Wines. Tutu arrancó hace 5 años. El nombre Tutu, nosotros somos muy musicales. Justo tenía esta remera de que no me la puse a propósito para venir acá. Es un homenaje a un homenaje. Me puse esta remera a la mañana y Tutu... yo soy muy fanático del jazz y de la música, y Tutu es un disco muy icónico de Miles Davis de los años 80. Miles tocó la trompeta entre años 40, 50, 60, 70, 80, termina tocando hip hop en los 90. Sí. Cambió el jazz cada década. 5 veces. Sí. Cada década cambiaba la... Sí, totalmente. Y en los 80 saca este disco Tutu, que es muy icónico porque es una parte cuando él empieza a tocar eléctrico, y a que a su vez homenajeaba a Desmond Tutu, que es un pastor premio Nobel de la Paz sudafricano. Este es un vino que es un homenaje a un homenaje. Exactamente. En un punto. Entonces para nosotros, cuando empezamos a buscar los nombres, era muy inspirador para nosotros Miles, Desmond Tutu. Entonces Miguel Rep, que es un ilustrador muy amigo mío, él moría por hacer etiquetas de vino, y él dijo, bueno, yo hago los ojos de Miles, porque la tapa del disco es la cara de Miles con los ojos. Y bueno, empezamos con pocas botellas. Hoy estamos haciendo 60.000 botellas en el proyecto, ya con 19 etiquetas. Y esto es novedad, que es el Tutu Hi-Fi, que es la alta fidelidad de Tutu. O sea, seguimos con nombres musicales y que lo llamamos Hi-Fi, barriles únicos, porque son los primeros vinos que hacemos en barril. Nosotros no trabajamos con barriles. Hoy Fabri hablaba de los Fudres, ¿cómo es la marca austríaca? Stockinger. Stockinger, bueno.
Tenemos un Food Stockinger. ¿Tienen un nosotros. Stockinger? Nosotros tenemos ya un Food Stockinger Llegué, mamá. que se lo compramos a Cheval de Sandes. Y tenemos guardado nuestro mejor vino 2025 ahí. Veremos qué vamos a hacer ahí. Tenemos un Malbec de Altamira super calcario que veremos qué haremos en un par de años. Pero bueno, esta es una línea nueva, que en este caso son 2 barricas. Una barrica nueva que compramos nueva de 500 y 2 barricas usadas. Esto es de Gualtallarí Albo. Y es la parte más calcárea de lo que nosotros usamos para el Chardonnay de Tutu, ¿no? Entonces esta es la parte más calcárea que usamos para el Chardonnay de Tutu de Gualtallarí. En foto está el Pinot, que es un Pinot de Altamira, que es este que tenemos acá. Pero esto es el Chardonnay. Este es el Chardonnay de Gualtallarí. 11,7 grados de alcohol, 2024. Pasó un año en barril, fermentó en barril, un año en barril. A mí lo que más me encanta el vino. Lo que más me gusta es que es más Gualtallarí que Chardonnay. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros buscamos mantener ese vigor, esa energía que tiene. Y también fíjate que 11,7 y tratamos de que el vino sea bastante vertical, bastante Pero es que directo. es vertical, pero tiene graso, tiene textura. No es un limón. No es un limón. Tiene sorprendente textura para tener ese poco alcohol. Sí. La madera está súper integrada. Súper integrada. Y nada, es seco y generoso al mismo tiempo, ¿no? Sí, Tiene esta cosa de ser y en nariz tal vez salivar, de tener mucho foco, de tener mucha precisión. La verdad que estamos súper contentos. Leandro ganó este año, el Patricio Tapia lo reconoció como el winemaker joven revelación. Hacemos un trabajo hermoso, trabajamos todos los días juntos, ¿viste? Hablamos todos los días. Yo estoy viajando 2 veces por mes, ¿viste? Pero por otro también estamos con un proyecto de restaurante allá. Y también tenemos finca ahora. Hemos adquirido una finca en Paraje Altamira. Y a esto me refería yo. Aldo se ramificó y ahora tiene su restaurante, Aldos el clásico, su distribuidora, Aldos también. La distribuidora para los proyectos chiquititos especiales, que es Jarilla Jarilla. Wines. Tiene su vino Tutu. Ahora tenés finca de Mendoza. Claro, porque Tutu empezamos al revés. Nosotros en vez de tener finca y hacer vino, empezamos trabajando con 2 fincas muy súper calcáreas en Gualtallarí y Altamira. Y generamos marca y bueno, ¿viste? Vas avanzando y viste cómo es el vino. El En caballo vino, tiene que ir adelante del carro claro, siempre. en el vino vos viste, vas Es lo avanzando. que la gente no sabe Y a compramos veces. huevitos, y compramos barriles, y compramos tanques. O sea, nosotros tenemos nuestra bodega dentro de una bodega. Y ahora, bueno, compramos el Fudre. Y ahora, entre Leandro y nosotros, porque también nos asociamos con los proyectos de Lean, que son Solito va y coincidir. O sea, entre Leandro y Juliana, su mujer, y nosotros Compraron una finca. compramos una finca de En- 4 hectáreas en en Paraje Altamira. Altamira. En Paraje Altamira. En la parte de Altamira media, no es cerquita de la Altamira Nueva, al lado de la finca de la Escuela del Colo. Ok. O sea, a 50 metros. Buenísimo. Enfrente de una finca de Argento. Jamón. La finca del doctor la llamaba el Colo Sejano. Yo me imagino que hice todas las averiguaciones. Che, Colo, esta finca. Ah, la finca del doctor. Está buenísima esa finca, me dice. Jamón. Jamón, así que ya de 2026 vamos a tener vino de ahí. Y ahí, plantada que tenía Malbec, me imagino. Ahí plantado tiene Malbec ¿Y algo más solamente. o solo Malbec? Nada más, pero vamos a reconvertir y ahí también hay espacio para plantar más. Así que 2026 plantaremos blancos, plantaremos otras cosas. Qué lindo. Sí. Qué lindo. Súper No sé si contento. darte las felicitaciones del pésame. El viñedo es un problemón. Vos viste cómo es esto. El mundo del vino es un problemón. Digo, vamos para Nadie adelante. se mete en el mundo del vino para ganar plata ni para que sea fácil la cosa. Nadie. Así que, pero nada, mirá, estamos probando esto, estamos felices de lo que estamos haciendo. Todos somos felices haciendo Como lo que hacemos. escuchá esta otra, este año tiramos como Quina Rojo una botella al mar, mandamos 3 vinos a Sackling que catan en Hong Kong. Un día scrolleando, pum, 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 pum. ¿Cómo se llama? El oriental de Sackling, el japonesito chino. Oh. Un pibe que cata para Sackling. No, es que está Jacobo Andrade, que es el español, Y hay un pibe que es y el oriental. el oriental. Ya te lo voy a decir. Bueno, no importa. De repente estoy scrolleando, pum. Reel de Tutu Semillón. ¿Lo vi? ¿Lo vi? Reel de Tutu Semillón. Wow, mirá, le gustó Tutu Semillón, bla, bla, bla. Sí. No obstante eso, sale el top 100 de Sackling. 2 vinos nuestros. Tutu Malbec Calcario Mix 2003,
Las Villanas, Andrea El Cepillo, Malbec 2003. O sea, ¿viste? Y nos pasan esas cosas, ¿no? ¿Viste? Abrimos mercados, yo viajo y llevo los vinos y vamos abriendo mercaditos, estamos en 5 o 6 países, todo chiquitito, pero bueno, el proyecto va creciendo sano y muy lindo. ¿Cómo estás viendo el perfil, el panorama para el vino argentino? Estamos escuchando mucho esta cosa de que la gente por ahí toma un poquito menos, de que el momento en el país es un poco crítico. Sin embargo, vos estás creciendo. ¿Cómo Yo lo que veo es que, como decís vos, ¿viste? Siempre hay oportunidades, ¿no? Y creo que este es un momento para una gran oportunidad para los proyectos con personas, ¿viste? Porque vos viajás y ves crisis del mundo del vino en todo el mundo. Vos viajás, Andrés, sabés que hay crisis. Sí, claro. ¿Viste? Hay crisis pero cuando hay un proyecto con personas, con caras, con historia, ¿viste? Te vas haciendo lugarcito, ¿viste? Te vas haciendo lugarcito porque hoy es lo que... Fíjate, cuando éramos chicos, o sea, esto no va en desmedro de los proyectos grandes ni nada, pero proyectos como estos hace 30 años no podían existir porque las cartas de los lugares eran todas... Sí, hace 30 años uno entraba a un restaurante y era gracioso, porque uno cambiaba de restaurante y era siempre la misma carta de vinos, con siempre los mismos 15 vinos, ¿no? Exactamente. Hoy cambió mucho eso. Cambió mucho eso. ¿Y quién lo cambió también? El consumidor fue el que lo cambió. Lo cambió el consumidor. Y yo creo que también hay una distinción que es que a veces tendemos a dividir el mundo del vino entre productores chicos y productores grandes. Y creo que hay que dividirlo más en productores que se preocupan y productores que no se preocupan tanto. Totalmente. Porque hay gente con proyectos grandes que se preocupa mucho y que le presta muchísima atención, sí. Y que hace vinos con identidad, con sentido de lugar, con potencial de guarda, súper limpios, súper puros. Y hay gente con proyectos chiquitos que no es tan interesante. Totalmente. Hay interesantes grandes, hay interesantes medianos, hay interesantes chicos. Y también no tan interesantes. Lo más probable es que si tenés una identidad y tenés foco y tenés una historia para contar y tenés caras que pueden verse, las cosas van avanzando, ¿viste? Nosotros creemos que en 5 años nuestros vinos hay gente que le puede gustar más o menos, pero ya hay una identidad en Tutu Wines, ¿viste? Los consumidores que conocen nuestros vinos ya saben que hay un estilo. Que hay un estilo que son vinos que porque no tienen mucho cuerpo, que son más sedosos en boca, que son más ligeros, que son bajos de alcohol, que tienen textura y que van a ir por ese lado, porque son los vinos que nos gusta hacer y nos gusta tomar. Claro. Pero también, vamos creciendo de a poquito. Ahora, vos en Tutu, en las líneas de entrada gama y gama media, tenés etiquetas diseñadas por Rep, lo que es lógico, lo que está buenísimo, te asociaste encima con un tremendo dibujante. Y ahora sí es una etiqueta un poquito más formal. Diseñada por Rep. También diseñada por Rep. Exactamente, porque hablamos con Miguel y le digo, Miguel, necesitamos que en la alta gama, porque esto es nuestra alta gama, son menos de 1000 botellitas, necesitamos más seniority. Claro, ¿viste? Claro. Porque nos dimos cuenta también que cuando pasás determinado precio, difícilmente con una etiqueta divertida te vaya bien. Difícilmente. Es así. Porque el que paga determinada guita quiere sentirlo. Entonces, que se note. Que se note, exactamente. Que se note que pagó plata por eso. Entonces, creemos que con esta etiqueta no perdimos nuestra esencia. Y aparte el nombre, ¿viste? Acá buscamos la alta fidelidad. Acá estamos, ¿viste? Ecualizando. ¿Viste? Es la ecualización de Tutu. Entonces, ¿viste? Miguel le encontró la vuelta. ¿Qué tan importante es la etiqueta en la venta de vinos para vos? ¿Qué Muy tenés importante. La del restaurante, la de la vinoteca, la de la distribuidora? Muy importante. Yo siempre cuento un caso, lo cuento con nombre. Cuando el Colorado Sejanovic, yo soy el distribuidor de Colorado Sejanovic, desde el día 1 con Manos Negras y con la mayoría de los vinos que él hace, ellos sacan tinto negro. Año 2014, 2015. Que era un vino barato, que yo dije, con este vino... Era un vinazo a un precio... Vinazo ganga. A un precio, ¿viste? Más barato que Manos Negras. Sigue siendo precio sigue siendo un vinazo, ¿viste? Yo decía, con este vino ya está. Ese fue siempre tinto negro. Nos compramos, ¿viste? Con esto la rompo, dijiste. Cambio la cocina, con esto la rompo. No pasaba nada. El vino no se vendía, no se movía, ¿viste? Y el vino estaba buenísimo. Al otro año le hacen un refreshing de la etiqueta mucho más simpática, mucho más entradora, mucho más liviana. Y lo vendimos un montón. O sea, la etiqueta es súper importante. Es súper importante. Hay quien dice que la primera botella la vende la etiqueta, la segunda el vino, ¿no? Sí.
Sí. Sobre todo cuando vas a una góndola impersonal, como puede ser un supermercado o una vinoteca que no tenga alguien que te dé mucha bola, que sea, viste, más grande y que tipo sírvete tú mismo. Y vos mirá, no sos. Yo siempre digo la misma frase. No para nosotros los que estamos en esto, como conocemos productor, pero si no, pobre gente, boludo. Estás ahí frente a la góndola, ¿qué haces? No, a ver. Mirás Vinorama. Mirás Vinorama, te anotás los vinos que recomendamos acá con Pero Fabri. son 4 por semana. Vos vas y hay 300. Claro. ¿Entendés? Hay mucho vino en el mundo. Y es difícil surfear ese mar. Y por eso, bueno, existen los sommeliers. Y por eso nosotros le decimos a la gente, búsquense un vinotequero amigo, porque el vinotequero no te vende vino, te ayuda a surfearlo. El vinotequero amigo, aparte hay que apoyarlo mucho el vinotequero amigo. El sommelier también. Total. Digamos. Y esto me lleva a una pregunta que a mí me parece interesante. Yo tengo una posición tomada al respecto, me interesa la tuya. ¿El sommelier acerca a la gente al vino o aleja a la gente del vino? Es como todo. Yo creo que la tarea es acercarlo. Y yo creo que en los últimos años... Yo me sirvo más. Sí, servite. Gracias por servirte más. Pero... Yo creo que en los últimos años hay muchos sommeliers que se están dando cuenta de cómo acercarle a la gente al vino. ¿Viste? Creo que cuando empezó había como un acartonamiento del sommelier que te hablaba difícil, que te ahuyentaba, que te hablaba de una manera que vos decías, como consumidor, decías, yo no puedo entender lo que este pibe me está diciendo, con lo cual no puedo entender esto, no voy a llegar a esto es muy difícil. ¿Viste? Y me parece que estas cosas, programas como el que hacen ustedes con Fabri, comunicarlo de otra manera, el que hacen las chicas en la Majuana y demás, y un montón de pibes que laburan y explican de otra manera, acercan a la gente al vino. Es que si no la acercás, estás cometiendo mala praxis. Claro, porque es como un médico que te opera mal y te deja herido, digamos, no. Sos un piantabotos de vos mismo también. Pero hasta como este cliché, ¿no? Del lugar fácil, de decir, bueno, pero el sommelier habla difícil y aleja a la gente y el mejor vino es el que a vos más te gusta, y no, tampoco la huevada. ¿No? Tampoco el facilismo, tampoco la cosa demagógica de decir, no, bueno, no. Hay vinos que objetivamente son mejores, que tienen atributos, que no tienen defectos. No, y aparte está bueno que alguien te guíe, que alguien te cuente cómo va a ser, no sé, por ejemplo, ahora ya casi no se estila, pero hasta hace poco, todos los jueves en los diarios vos leías las críticas de cine, ¿viste? Y te guiaban y te gustaba más, te gustaba menos, pero hay gente que te guía, ¿viste? Porque vos no podés saber todo, no podés ser un experto en cine, en música, en moda, en literatura. No, ¿viste? Para eso cada uno cumple un rol. Y nuestro rol es ese, es ser comunicadores del vino. Y para comunicar tenés que ver cuál es la manera más eficiente de llegar y que te crean. Totalmente. Bueno, me la vas dejando picando, pero venimos hablando de gastronomía. Vos y yo venimos transitando el mundo del vino y la gastronomía hace muchos años juntos. Y vos has ido pasando de la gastronomía, del restaurante, de la vinoteca, la distribuidora, ahora la finca, ahora tu marca propia. El club de música. Bueno, ahí voy. Tu marca propia. Y de repente en el medio salís con Bebop y con un club de música totalmente por afuera de lo que es el mundo del vino. Evidentemente la gente va y toma vino. Sí, toman vino, ¿eh? Y toman vino y toman buen vino. Además. Sí, toman vino. Y a mí eso me parece maravilloso porque me parece que es también el vino un poco como Vinorama, un poco como el vino tiene que salir a los lugares donde está la gente. ¿No? Acá hay como mucha gente que habla de la gente joven tiene que tomar vino y después va y pauta en La Nación o en Noticias. Claro. En vez de ir a YouTube, que es donde está la gente joven mirando. Y lo mismo con esto que me decís vos, ¿no? Esta cosa de, bueno, hay un club de música, la gente va, escucha jazz, que tome vino, ¿no? O sea, el vino tiene que ir a la pizzería. Totalmente. Porque si no, después la gente va a tomar cerveza con la pizza. Si nosotros... También tenés pizza. Pero digo, ¿cómo fue ese salto? ¿De dónde viene esto de la música? ¿Qué estás haciendo con la música? Bueno, viene de lejos, porque nosotros cuando teníamos el bar con mi madre en la plaza de Placita de Serrano del año 90, cuando acá a la vuelta en la plaza de Serrano era... 200 metros. 200 metros de acá, cuando este barrio era un barrio de casas y no había un local, nosotros teníamos un barcito que un día descubrimos que tenía un sótano
Y en ese sótano, los fines, tocaba Luis Salinas, te estoy hablando del año 90, Hermoso. 91, 92. Viste, tocaba Luis Salinas todos los fines de semana, pasaba el ambiente del jazz y era un sótano que hoy estaría inhabilitable, pero transpiraba en una escalera. Hoy no te lo habilita no nadie. No te lo habilita eso. ni en pedo, olvídate. Pero bueno, tuvimos como un club de música en esa época. Y cuando yo tenía el restaurante en San Telmo, Aldos en San Telmo, había un subsuelo que estaba en la calle Moreno, en la calle Moreno, hermoso. En pandemia tuvimos que cerrarlo. Cuando lo abrimos, éramos 2 locales, en planta baja y el subsuelo. Y el subsuelo era como un teatrito que lo alquilaba una gente que quería hacer musical para turistas. Y no le funcionaba. Pero al mismo tiempo los 2 locales compartían los baños, la cocina. Ellos no tenían. Era horrible la convivencia. Yo decía, por favor, que se vayan estos pibes porque no puedo más. ¿Viste? Era todo un quilombo, eran jodidos ellos, no venía gente. Para que sepan lo que es la gastronomía y el emprendedurismo. Y un día, porque encima costaban por fundirse, porque no iba nadie, engañaban a un ñato que les ponía 100 lucas y aguantaban un par de meses más. No. Y un día se fueron. Yo dije, esto es la mía. Que no venga nadie. Lo agarro yo y ahí dijimos, bueno, hagamos un club de jazz, ¿viste? Hagamos un club de música. Y me acuerdo que me fui una semana a Nueva York a recorrer todos los clubes y más que nada a entender la operación, ¿viste? Porque es otro palo totalmente. Es otro palo, ¿viste? Es un tiempo muy corto de atención porque, por ejemplo, en Estados Unidos, acá a mí me dicen, ¿pero cómo haces para hacer 2 shows por día? Nosotros acá hacemos 2 shows y 3 shows los fines de semana. Hacemos 65 shows por mes. Estados Unidos hacen 3 o 4 por día. Claro. Hacen a las 5, a las 7, a las 9 y a las 11. Claro. Yo decía, ¿cómo hacen los tipos? Entonces me fui a entender esa operatoria de cómo es que entra la gente, cómo los atienden, de rápido los tienen que atender, cuánto dura el show, porque el show no pueden durar más de 65 o 70 minutos. No. ¿Entendés? Entonces, viste, la duración del show, ¿cómo le cobran? ¿Viste? Porque cuando está todo tan organizado que cuando faltan 2 canciones, pim, van todas las carpetas con las cuentas. Bajaron todas las cuentas. Vos ves a los mozos con las carpetas. ¿Y cómo saben estos pibes? Se llevan estas carpetas, boludo, la bajan todas bien a todas las mesas. Bueno, esto es lo que tratamos de hacer acá. Hermoso. ¿Viste? Y el ballet, de vuelta. El ballet. ¿Viste? Y sabés que ese show que está anunciado a las 8, tiene que arrancar 8:15 para terminar 9:25. Si se estira un poquito, termina 9:30. Pero yo 10:15 tengo que hacer que todos los de la segunda función entren. Claro. ¿Viste? Y en el medio tenés que limpiar un poquito, tenés que rearmar, ordenar. Se arma la cola afuera, que es hermoso ver la cola afuera. ¿Viste? Es hermoso ver la cola afuera. Y bueno, lo que hicimos con Vivo fue eso. Fue que sea un club como de que acá no existía algo así. Y menos existía cuando lo mudamos. Porque siempre digo que nosotros pasamos de tener un sótano neoyorquino a un club más parecido al Ronnie Scott de Londres ahora. ¿Viste? Porque por el tamaño, porque es más para comer, las mesas son más grandes, es un poco imponente, más cómodo, ¿viste? Y nos estábamos dando unos lujos tremendos, ¿viste? De todos los meses traer cosas de afuera. La verdad que hoy estuve todo el día trabajando para Vivo, estuve con reuniones de equipo, todo el día. Es muy lindo, es muy lindo. Para el que no fue todavía, no se lo pierdan. Vayan, beben bien, hay shows increíbles. No es caro. No es caro. Comes rico, tomás rico. Y tenés una escena que no existe. No existe. Tenemos unas cosas por delante fantásticas, así que sí, muy lindo. ¿Y en Mendoza, el proyecto nuevo? Proyecto nuevo en Mendoza va muy avanzado. Estamos con fecha de apertura para marzo del 2026. Calculamos empezar las pruebas de cocina en febrero. Tremendo. Es un lugar bastante grande. Va a ser un club, lo llamamos club porque tiene como diferentes aristas. Va a tener un bar, un restaurante, una sala de shows, un salón para eventos. Y está ubicado ahí en pleno centro, en una de las mejores cuadras de la ciudad, enfrente de Azafrán, a la vuelta del Hotel Diplomatic. Así que muy, muy motivados con eso también. Una fiesta. Esperemos. Confiamos en que sí. Necesitamos que retome el turismo un poquito. Está retomando un poquito. Está retomando, lo estamos viendo. Está ¿no? retomando. Ahí como, ¿viste? Así que sí, muy felices. Aparte de Mendoza, yo siempre digo que yo tengo como una obligación con Mendoza. Nosotros tenemos, vos ya lo hiciste para mí.
vos le devolviste a la provincia con todo lo que hiciste, con la finca, con la hotelería, con esas cosas fantásticas, con el restaurante increíble que tenés en Valle de Uco. Sos la mejor opción para morfar a la carta, precio lógico, para dormir, excelente. Y 400 hectáreas plantadas, ¿cuántas son? Las fincas son 400 hectáreas, plantadas 275. Perfecto. Bueno, devolviste a la provincia mucho de lo que la provincia te dio. Sin duda. Bueno, Sin duda. yo necesito sentir eso también. Yo siento que Mendoza a mí me dio tantísimo y creo que con esto que vamos a hacer en Ciudad, ¿viste? Vamos a hacer un pie fuerte y devolverle un poco todo lo que la provincia fue tan generosa conmigo también. Sí, bueno, a ver, el vino ha sido generoso con nosotros, el vino argentino, también el vino de la Patagonia, el vino de Salta, el vino de San Juan de Córdoba, de Chubut. Pero bueno, el vino argentino es 75% mendocino, es cierto. Bueno, siempre busca volver al vino, a la gastronomía, Mendoza. Va a haber vino de todos lados de Argentina igual. No va a ser solamente mendocino. No, va a haber todos los de Argentina. Y ahí no es solamente jazz la cuestión. No, ahí nos vamos a orientar más al tango, al show de tango. Ah, mira, acá están pasándote el chivo. Ah, tenemos un chivo, sí, pasado mañana. Como si esto, viste, yo sé como los de los bondis de antes que sacamos cosas. Señora. Como si esto fuera poco. Pasado mañana, en nuestra cava, nosotros hacemos cenas con 10 vinos. Cenas con 10 vinos. Cenas con 10 vinos. Y generalmente hemos hecho una de garnacha, hicimos vuelta a Yarí, Paraje Altamira, Pinot Noir. Y me parece que es un momento que Argentina está viviendo, vos lo hablás, yo veo que ustedes lo hablan un montón acá en el programa, ¿viste? Del momento que tenemos de vinos blancos de guarda, ¿viste? Entonces, 10 de los grandes vinos blancos argentinos. El vino blanco argentino está atravesando una revolución. Para mí es increíble. Claramente. El Chardonnay, los Blends, el Semillón, el Torrontés, Sí. que ahora lo hacemos. Hoy estamos viendo algo. Entonces, el jueves a las 8 de la noche vamos a cenar, un menú preparado para maridar esos 10 vinos. Va a estar Buscado Vivo Muerto, Corazón del Sol Luminoso, La Última Antología, Fósil de Seba, White Bones de Ale, Richitelli Semillón, el Luigi Bosca, que no me acuerdo el nombre. Filos de Luigi Bosca, Gotronia y Mundo al Revés, el Cubé. O sea, 10 vinazos, ¿viste? No. Y nos vamos a arrancar con Tejo Remoage como de recepción. Así que esto es un vino pasado blanco mañana, con burbujas, pero es un vino blanco, finalmente. Son 10 vinos que me parece que es un formato lindo porque probás 3 vinos por paso. Okay. ¿Viste? Los vamos charlando, ¿viste? Y que la gente sepa que se puede hacer toda una comida con vino blanco. No. Y que hay blancos que son igual o más complejos o más estructurados y más interesantes que los tintos. Los blancos son un mundo hermoso, increíble y hay que guardar blancos, pues estos blancos que vamos a probar son blancos, son casi eternos. ¿Viste? Estamos todos fanatizados con los vinos blancos porque entendemos que hay un mundo hermoso y que ese es otro de lo que tenemos que comunicar mucho. Lo que vos decís, del vino blanco argentino. Nosotros somos como mormones, ¿no? Tocando el timbre el domingo a la mañana. Hola, señora, ¿quiere escuchar la palabra? Pero me parece que es un poco... Nos van a matar. Llevamos la palabra del vino. Pero somos un poquito evangelizadores del vino, Sí, me parece. sí. Por eso te hice la pregunta esta de si acercamos al vino o no. Yo, para mí, el sommelier, el comunicador, el gastronómico, las vinotecas, ni hablar... Todos hacemos un trabajo de comunicación un poco del vino argentino que tiene que ver con la profundización y que tiene que ver con la especialización y que tiene que ver con la curiosidad y que tiene que ver con compartir mucho la información, porque cuando uno tiene esa información disfruta más y entiende mejor y no se trata de andar... sí, las frutas secas. No, se trata de decir, bueno, pará, si esto tiene más acidez, tiene lógica que venga de un clima frío porque la uva madura menos y entonces te empezás a divertir de otra manera. Totalmente. ¿No? Lo termina siendo facilitar herramientas para desacralizar, para acercar a la gente. Y en este sentido me parece que nada. Este trabajo que todos intentamos hacer tiene ese norte. Y que si no estuviéramos sería peor la situación, claramente. Totalmente. Cumplimos, Yo es nuestro granito de arena. Yo defiendo. Pero a full, y es muy hermoso. Nosotros somos muy agradecidos, Andrés, vos, yo y muchísimos colegas. Digo, vamos a estar en esta industria toda la vida. Ya no hay duda de eso.
Bueno, no hay- ya venimos, ya estamos más de la mitad de nuestras Por vidas. eso digo, ya- como es que no nos hay- hacen saber cada tanto. Estamos de Vigo, pero la elegimos y la volveríamos a elegir. Sin duda, sin ¿Viste? duda, sin duda. Sí, bueno, a ver, se vive bien en esta industria. No se gana plata, No, olvidate. pero se vive bien. Podemos tomar estos vinos que están buenísimos, evidentemente. Aldo, yo te voy a agradecer que hayas venido. Te voy a pasar un marcador para que nos firmes aquella botella de Pinot que queda en el museo, en la cava de Vinorama. Me siento Yannick Sinner. Yannick Sinner después de un tenista, ¿viste? Cuando fuimos. Bueno, ¿viste cómo es esto? No te ponemos a firmar la cámara todavía porque no tenemos la cámara móvil. Tenemos como limpiar. Después, claro, imagínate, no la podemos limpiar acá. Pero qué placer haberte tenido acá. Qué alegría. Vinorama Corazón. Sabés que algo que quieras agregar, algo que no te hayamos preguntado, algo que No, quieras nada, contar. nada. Feliz de estar acá y gracias. se nos quedó corta la entrevista, porque podríamos nosotros seguir hablando, creo, un rato largo. Da para un par de horas más, dice Seba Domínguez. Gracias, Eva. Mira, Pablo dice, ¿probaste con la sinestesia con el vino? Hay estudios con 3 tipos de música con el mismo vino y se comprobó que se sienten cosas distintas al cambio de ritmos. Wow. No, pero lo probaremos. Ya, Sí. Olvídate, se viene el tutu samba, el tutu jazz y el tutu hip hop, claramente. Pero claramente hay, sí, para mí hay escuchar, fíjate que, no sé, cuando llegas a tu casa, después de un día de trabajo, qué sé yo, vino y ponete la música que te gusta con una copa de vino, es un gran acuerdo, ¿no? ¿Viste? Van de la mano. Por eso nuestros vinos, para mí Tutu es música y paz, ¿no? Son vinos de paz y vinos de música. El vino es alimento, ¿no? Finalmente. Para- El vino nos para une. todo. Aldo, qué placer tenerte acá. Gracias, Muchísimas Andrés, gracias querido. por venir. Placer Vinorama compartir en siempre. tu casa y bueno, nosotros nos vemos el martes que viene con más Vinorama. Salud por Vinorama, ¿eh? Suscríbanse, mándenselo a sus amigos, síganos en Instagram, @buenexplorers. Hasta el martes con más Vinorama. Gracias.